Muy bien, vamos a empezar con la ronda de preguntas, algunas preguntas que me han ido apareciendo. La primera me gustaría hacérsela a Julián, y es ¿cómo crees que se gestionarán los proyectos en 2025, fecha de la cual nos has hablado en tu presentación? ¿Y cuáles de esos mitos que mencionabas evolucionarán o incluso pueden llegar a desaparecer? ¿Qué podemos esperar que se incluya en la gestión de proyectos? Cuéntanos. Hombre, casi nos haría falta tener una bola de cristal, ¿no?, para saber de aquí a 2025 de todo lo que puede cambiar. Pero yo creo que de estos mitos que hemos estado hablando antes, sobre todo será el incorporar la creatividad, ¿no? Tiene que aparecer más el control y el dominio de la incertidumbre, lo que hemos estado viendo, tal como ha expresado también Antonio. Hay muchas cosas que no conocemos. Entonces, esas cosas que no conocemos, lo que se incluirá es el tener más opciones. Cuantas más opciones tengamos, mejor. Y esas opciones vendrán de la mano de la creatividad, de técnicas como el design thinking, la agilidad, etcétera, etcétera. Y Alberto, tú que utilizando la misma bola de cristal que ha utilizado Julián, ¿cómo crees que será el futuro de la gestión del talento, que es lo que más te ocupa? Y sobre todo, ¿qué tipo de perfiles serán más habituales? ¿Qué podemos esperar de la función de recursos humanos a ese plazo? Bueno, yo no... ¿Qué podemos esperar de la función de recursos humanos? A día de hoy me pones en un verdadero aprieto. Ya lo sabía. Realmente hay muchos que ni están y no sé si se les espera en lo que les viene, porque yo creo que realmente no saben ni lo que les viene. Pues fíjate, lo apuntaba Antonio en su ponencia. Yo creo que me pareció interesantísima la parte final. Carlos, la función de recursos humanos lo que tienes que tratar de reclutar a muchos Carlos. Al final de lo que estamos hablando es de engagement. Estamos hablando de ese 7% que tenemos en este momento, de cuerpos que no almas que asisten a las empresas, tenemos que incrementarlo notablemente. Al final lo que necesitamos precisamente en todos estos proyectos empresariales, y lo digo bien, proyectos empresariales, son muchos Carlos. Muy bien. Y Antonio, ¿cómo se gestionarán las organizaciones para el 2025? ¿Y qué retos tiene por delante por llegar a este punto? ¿Qué retos nos enfrentamos? Yo lo que veo, se habla mucho de, no sé si me oís, de los ecosistemas, esto de, bueno, ahora ya no es una empresa solo, son un grupo de empresas y sociedades, y la verdad es que no lo sé, es algo que va a evolucionar. Igual hay empresas que desaparecen con sentido después de 3 o 4 años, que solo tiene una razón de ser por un tiempo limitado. Yo creo que va a ser más, no tanto empresas, pero como redes de empresas y juntos van a... Exacto, pero no, la verdad es que no sé cómo se puede llegar hasta allí. Yo creo que es una parte de lo que hablaba Alberto, es ese compromiso, que si ves a 2 o 3 empresas con el mismo compromiso. Yo trabajo para GSK, que hacemos vacunas, y hace 20 años era imposible trabajar con la competencia. Hoy en día trabajamos con la competencia porque nos une algo más que el negocio, nos une pues desarrollar vacunas para el ébola, para el Zika. Esto es algo que no se veía antes, o sea que va a haber mucho más colaboración. El problema es cómo reparte los beneficios y quién se lleva un poco el crédito de todo esto, pero eso yo creo que se solucionará. También en ese sector de las vacunas ahora el cliente está en el centro, Exacto. o más en el centro, y es lo que Exacto. ha ayudado a cambiar esa estrategia, ¿no?, tan individualizada. Sí. Juan G., presidente de APGP. Habiendo escuchado todo lo anterior, ¿cómo crees que se adaptarán las pymes aquí en La Rioja? ¿Va a haber una mayor presencia de la gestión de proyectos en el día a día, de las empresas pequeñas, de las medianas? Sobre todo, ¿de qué manera pueden asumir el reto que se nos presenta? Pues hombre, yo creo que es inevitable, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos oído esta mañana aquí y ayer en los talleres nos lleva a esa reflexión. Es decir, que no creo que hemos oído nombres de grandes empresas, Bridgestone, Google, da igual. Todo lo que se ha dicho aquí es perfectamente aplicable a la pequeña y mediana empresa, es decir, el sentido común. O sea, esto es poner negro sobre blanco lo que hay que hacer, ¿no? Innovar, colaboración, engagement, sí, es sentido común. No creo que estemos hablando de grandilocuencias, simplemente es eso, tenerlo en cuenta. Y desde luego, yo creo, lo he dicho en la introducción que he hecho, que la profesionalización contribuye
al éxito de los proyectos y por lo tanto al éxito de la compañía. Entonces, blanco y en botella, vino de Rioja, que decía el otro, ¿no? Ya que estamos aquí. Creo que es inevitable esa transformación y esa implicación en la gestión para el proyecto. Y ese cambio también que comentaba de dejar de vender productos a generar soluciones, ¿no? Absolutamente. Que va a hacer es a gestionar por proyectos y también va a... Porque te vincula, te hace vincularte al cliente. Entonces, si estamos poniendo al cliente en el centro, esa vinculación evidentemente es superior a través del proyecto. Implicas al cliente en tu proyecto. El cliente es parte de él, ¿no? Entonces, yo creo que imprescindible esa... Sí. Bueno, me traen más preguntas que habéis hecho. Vamos a empezar por una que nos sorprende, aunque era evidente. ¿No hay mujeres que puedan hablar del tema? Sí. Muy bien. Yo no sé quién se lo preguntará. creo que era para mí esa. Nos gustaría, ¿verdad? Claro, es decir, que evidentemente es algo, lo ha dicho creo que Alberto en una de sus transparencias, lamentablemente es la realidad. Es decir, el mayor número de directivos son hombres. Yo aquí no puedo hacer. El mayor número de ingenieros son hombres. Es decir, ya hay pocos ingenieros, pero los pocos que hay son hombres. Las mujeres, en mi casa es una excepción. Tengo mi mujer y mi hija que son ingenieras las dos, pero es una excepción. Es decir, que no es normal que haya personas ingenieras. En el mundo de la gestión de proyectos fundamentalmente se dota de ingenieros, ¿no? Entonces es un gap que Alberto lo ha insinuado. Lo que no sé es cómo, aparte de la comisión que habéis creado de mujeres directivas, no sé cómo se puede generar esa inquietud en la mujer de dirigir, de gestionar proyectos, de ser ingeniera y de tirar para adelante. Sí, bueno, al final yo haría un pequeño matiz. No es que no haya mujeres. No, no he dicho que no haya mujeres. Quizás deberíamos de pensar que no quieran y por qué no quieren. Sí. Entonces yo creo que... ¿Cómo creamos ese...? Creo que las organizaciones, las empresas, la pequeña y mediana empresa en general, lo que son agrupaciones de personas, tenemos que, de alguna manera, facilitar, crear políticas adecuadas para una realidad, para una triste realidad, porque al final los datos son los que son, ¿no? Nosotros hablamos del 85% hombres, pero eso lo trasladamos a alguna empresa y en algún caso hasta sería generoso que el 15% de sus estructuras directivas fuesen mujeres, pero bueno, es una realidad con la que tenemos que trabajar y los primeros que tenemos que dar el paso son precisamente los hombres porque somos más. Entonces lo que tenemos es que facilitar esa adaptación de la incorporación a cargos directivos de mujeres y que ellas quieran. Que en muchos casos hay de todo, evidentemente, pero hay muchos casos pues, que han preferido renunciar a responsabilidades directivas por motivos variopintos, ¿no? Entre otros temas familiares y demás, pero sí es cierto que yo creo que a día de hoy es relativamente sencillo crear un entorno, crear un hábitat para todas las condiciones y para toda la gente. Desde luego, si me dejas añadir, no es científico, pero incluso dicen que las mujeres son mejores project managers. Sí, sin duda. Totalmente de acuerdo. Que los hombres, que tenéis el sentido de la disciplina, la estructura y luego los sentimientos. O sea que yo creo que os deberíais animar y yo lanzaría el reto aquí a Ernesto y a Juanma que el año que viene, cuando hagáis esto, haya una al menos o dos mujeres presentando. Yo siempre lo he dicho alto y claro, los mejores proyectos en los que he participado han sido dirigidos por mujeres, pero vamos, lo podéis tachar de lo que queráis, pero así ha sido. Sí. Me comentaba antes Ernesto que pasemos el micro al público, me parece que hay aquí Ernesto, una pregunta, una cuestión. Bueno, pues sí, una intervención. Una participación. Sí, bueno, o sea, por alusiones. Agradecer primero a la persona que ha lanzado la pregunta, porque ha traído un tema a la palestra. Y precisamente lo que quería decir era que creo que falta hablar de del esfuerzo por visibilizar, sí. Que no lo habéis mencionado. Quiero decir que sí hay pocas, pero bueno, darles un poquito de cabida también. Y yo no soy project manager. Vale. Me consta que desde ambas asociaciones con las que vamos son bienvenidas y celebradas cualquier aportación por parte de mujeres con iniciativas, por ejemplo, tan directas como la de... O sea que yo creo que es una cuestión más de cantidad y de... pero vamos, en ningún caso es de imposición o de freno, vamos, desde luego. Vamos a continuar con las preguntas del público. Si tenéis alguna pregunta, por favor, levantad la mano ahí, por favor, el micro. Muy bien.
Hola, a mí me gustaría preguntar a Antonio si parece, por la exposición que ha puesto, como que es incompatible la creatividad con la eficiencia de la gestión de proyectos. Y me explico. Por ejemplo, en los dos planos que has puesto de Roma y Nueva York, sí. Claro, no es compatible una ciudad caótica, por ejemplo, como Roma, y buscar un camino recto, ¿no? O el ejemplo de un hospital, de Philips. Sí. Bueno, es que claro, está como muy unido a la cultura anglosajona, ¿no? En la que igual o de Estados Unidos, en la que para ellos es incompatible un sistema sanitario público, o sea, un buen hospital, una sanidad universal, gratuita, todo eso. Entonces, claro, yo creo que había que enlazar la gestión de proyectos con la cultura, con la idiosincrasia europea, occidental, ¿no? Sí. Que conlleva un poco, pues, la creatividad, un poco, porque el caos también genera creatividad, ¿no? Y darle más importancia al sector público. Sí. Totalmente de acuerdo. Mis ejemplos son un poco drásticos para que penséis, pero casi siempre la solución está en algo intermedio, o sea que estoy totalmente de acuerdo y yo creo, yo soy un fan del sector público. Yo he trabajado con algún gobierno y digo, esta gente se forman todos los años, traen a los mejores profesores para formar, está el primer ministro en las clases, estoy hablando de Singapur, de Emiratos, de gente que sí que quieren hacer cosas y tomárselo en serio y mejorar la sociedad y lo ves en Chile, lo ves en Sudamérica, también en algunos países. Yo creo que juegan un papel fundamental el sector público y mucho se habla ahora de la economía del bienestar y que las empresas tienen que contribuir al bienestar, algo que nunca habían pensado. Es un alegato de Michael Porter, que ahora se han equivocado en todo esto, el valor, es más el valor que creas para la sociedad. Y va a tardar un poco, pero yo creo que es donde queremos ir todos. El impacto, beneficios, pero también impactos a la sociedad donde trabajas. Muy buen punto, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Continuamos. Muy bien. Vamos a ver, una pregunta de uno de los asistentes. Dice, ¿hay sistemas de gestión de proyectos específicos para el sector de la automoción? Para entrega de producto. Nos dice a quien le sea más apropiada la pregunta. ¿Conocéis de alguna? Yo sí que sé los que lo hay. Lo que no sé es ahora mismo identificar cuáles son las siglas o cuál es la... A ver los hilos, esto es lo que decíamos esta mañana al principio, ¿no? Es decir, que seguro que esto lo ha vivido antes de hecho, que nosotros, ¿no? Sí, perdona. Que de hecho lo que ahora está en boga de la agilidad se basa en un sistema de manufactura de coches, ¿no? Que es el Lean Manufacturing. Y hoy en día ya a través del Kanban y de muchas Scrum y muchos diversos de agilidad, pero eso empezó con Toyota y en el desarrollo de automoción, con lo cual hay mucho. A lo mejor no existe o no sé, hasta ahora no se ha visto como Project Management, pero realmente es igual, es una gestión de proyectos. Pero sí que hay métodos porque en Valencia, desde donde yo procedo, ahí está la Ford y sí que obligan a muchas de las empresas que son proveedoras a tener lo que no recuerdo ahora cuáles las siglas de esa metodología o de esa base de conocimientos, pero a ver las haylas. Si hay un sector eficiente al máximo y por lo tanto con metodología, entiendo que es el de la automoción. Impactado. Otra pregunta, si un interim management, bueno, vamos a hacer una para el público y otra para las cartas, las hojas que tenemos. Si un interim management está durante 1 o 2 años trabajando al 100% en una empresa ante una inspección de trabajo, ¿no podría considerarse como un falso autónomo? Me parece que esta es tuya. Supongo que la pregunta viene por el tema de autónomos dependientes, supongo que irá por ahí, no sé cuál es el enfoque que se le quiere dar. Vamos a ver, aquí hay dos partes, hay una parte contractual, evidentemente una relación entre un interim manager y una empresa, o la relación entre un interim manager, un provider y una empresa, al final tiene que estar perfectamente descrito en un contrato donde tiene que haber una autonomía, una sustantividad para incorporar una serie de medios, etcétera, etcétera. Vale, entonces, en muchos casos la problemática no está en ser o no ser un falso autónomo, la problemática está en si está bien o mal definido ese contrato. Pero luego está la figura, por si acaso va por ahí, porque es una pregunta que surge muchas veces de la figura del autónomo dependiente, que está recogido en la Ley de Trabajo Autónomo del año 2007. No tiene nada que ver, no aplica, porque esto es una figura que se creó, aparte que ha creado mucha controversia.
Es una figura que se ha creado entre el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena. Hicieron ahí un quiero y no puedo, intermedio, para darle a determinados trabajadores autónomos determinados privilegios, determinados beneficios que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Pues, por ejemplo, el tema de vacaciones, el tema de algunos beneficios sociales y demás, y hay unos condicionantes, ¿no? Entre otras cosas porque tenga un 75% de su actividad contra el mismo pagador, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente no, en todos los casos eso es compacto con el empresario, se eleva a público, pero no suele ser una figura que se aplique, que esté utilizándose en el interim manager. Además, yo creo que el interim manager es un convencido de lo que tiene que hacer y desde luego sabe perfectamente. Pero respondiendo concretamente a la pregunta, es una cuestión contractual, de definición clara y concisa del contrato. ¿Alguna pregunta por parte del público? Venga, animaros, por ahí. ¿Dónde? Ernesto ya va raudo y veloz. Dispersos. ¿Tienes dos micros o no? Muy bien, disculpa que no te había visto. No pasa nada. Buenos días. Tampoco tenía el micrófono, así que... Bueno, en referencia al tema de poner el valor Project Management en España, que sabemos cómo está, y un poco haciendo referencia a una broma que se había hecho en una ponencia anterior, que a veces parece que formemos parte de la Asociación Anónima de Project Managers Incomprendidos, no, dentro de este tema, alguien se acordará. Un tema con referencia a lo que ha comentado Antonio de el cambio de vender de productos a proyectos. Pregunta muy concreta. En España, para los que estamos aquí, ¿alguien sabe algún caso o cuál es? Porque claro, todos son empresas extranjeras. Entonces me pregunta allí en España, ¿cómo está este tema? ¿Estamos todos verdes todavía vendiendo productos? Hombre, yo te diría que en e-commerce se está hablando mucho de la experiencia de usuario. Sí. La experiencia de usuario muchas veces no es vender un viaje, sino vender, quiero decir, no alquilar una habitación, sino vender pues todo lo que conlleva una experiencia. Pues podemos decir que eso es un paso primigenio de lo que es la gestión por proyectos, porque no estamos vendiendo un coche, estamos vendiendo un modelo de vida, en fin, de alguna forma yo creo que ya tendemos hacia eso. Si es una corriente nueva a nivel internacional, que no nos quepa la menor duda que aquí calará a un medio plazo, pero yo sí que lo veo que ya los grandes players, sobre todo de e-commerce y de mercado de lujo y de ciertos bienes, ya prefieren vender las experiencias de usuarios, que no son más que conseguir los fines añadidos al propio bien, al propio producto, y que eso yo creo que es un embrión de lo que va a ser la gestión por proyectos. Nosotros, por pyme riojana, vendemos proyectos. Yo no vendo producto. Sí. Yo vendo proyectos. Es decir, las empresas nos contratan para solucionar un problema puntual. Solucionamos el problema y nos vamos. Somos interim manager de proyecto, informatizando la actividad que fuere, ¿vale? Pero vendemos proyectos. Es decir, informatizamos el problema, solucionamos el problema. Puede continuar vía contrato de mantenimiento hasta que el sistema queda perfectamente implantado y punto, pero lo que vendemos es proyectos y creo que no soy un caso excepcional, es decir, es así, las consultoras venden proyectos, es decir que va más allá de lo que tú decías, pero porque sobre todo porque es disruptivo con respecto a las empresas con las que lo has planteado, ¿no? Porque evidentemente el cambio de Philips sí que es un cambio, no es mi caso, ¿no? Sí. Nosotros nacemos como empresa vendedora de proyectos, pero bueno, sí que existe. Yo, si me permites, por poner ejemplos muy concretos, ¿vale? Esto estaba muy relacionado antes con este estudio que hicimos desde la asociación, con estas aproximadamente 200 empresas de éxito. Cuando hablábamos del micromarketing, del marketing one-to-one, está implícito este concepto que ponía en valor Antonio. Al final tienes un cliente con una necesidad concreta y lo que tratas es de esto lo que subyace es, oye, ¿por qué te vas a dedicar a buscar otro cliente cuando tú le puedes aportar mucho valor a este cliente concreto? Pero te pongo el ejemplo. Yo soy gallego. Supongo que conoceréis una empresa, no sé si es muy conocida, una empresa bastante modesta en Galicia que se llama Inditex. No suena, ¿no? Pues esta empresita, que nació en la Coruña, de un tal Amancio, que se dedicaba a hacer batas allá por los años 80 y ahora creo que tiene ya unas cuantas tiendas, pues trabaja mucho este concepto. Toda la auxiliar de Inditex y casi toda ella está en el área metropolitana de la ciudad de La Coruña.
Hoy por hoy te puedo decir que la ciudad de La Coruña vive por, o sea, creo que vive por y para Inditex, después de otros motivos bancarios de no nos queremos acordar nadie. Todas estas empresas trabajan por proyectos. Todas estas empresas en este momento son los contracts. Lo que les están dando es, oye, tengo una apertura en la Quinta Avenida de Nueva York y quiero abrir el día 5 de diciembre. Toma, yo quiero abrir. Házmelo todo. O sea, todas las empresas, estamos hablando de grandes corporaciones, o muchos de ellos son clientes míos, y estamos hablando de que hacen absolutamente todo. Y nos están pidiendo en este momento, directores de proyectos. O sea, gente que coja y que, bueno, pues un poco la horizontalidad de las estructuras que antes comentaba Antonio. Esto está siendo una realidad, pero evidentemente hay una cabeza tractora en este caso, ¿no? Que es una gran corporación como puede ser el grupo Inditex. Muy bien, había pregunta por ahí. ¿Todavía? Bueno, mi pregunta también está relacionada con lo de vender proyectos. ¿Vosotros creéis que los pequeños clientes de las pequeñas empresas, de verdad, ellos están más acostumbrados a demandar productos? Pues compran un equipo para su empresa o nosotros compramos equipos para nuestras casas. ¿Van a empezar a demandar de verdad proyectos o ese cambio va a llevar más tiempo? Bueno, yo si quieres te comento que para mí es un concepto que se utiliza en algún sector, se utiliza a menor escala, pero el concepto que presento no lo había visto yo. Yo como comprador nunca he pensado ir a Nike y que me compre un maratón. O sea que yo creo que va a llevar tiempo, si se va en ese sentido, a que la gente, tú como comprador, vayas y yo quiero comprar un proyecto, quiero desde hoy hasta tal día pues trabajar juntos, tú me ayudas, me provees. Me imagino que eso lo haces si te compras un chalet, pero si no, pues ir a una tienda como Mercadona o yo qué sé, eso todavía no he visto cómo puede implicarse, pero yo os lanzo las ideas y lo que estoy viendo, igual es una idea de negocio que alguno veis y lo transformáis en algo bastante potente. Eso sería lo ideal, que venga el año que viene y dice, yo voy a presentar de esto. Son ideas y algunas funcionarán, otras no. Es para que penséis. Yo sí que he visto bastantes empresas que lo que intentan es dar soluciones, ¿no? Entonces, Sí. En vez de, por ejemplo, hay algunas startups que han tenido bastante éxito, que en vez de vender comida, lo que hacen es solucionarte todas tus necesidades de alimentación durante toda la semana en tu casa y ahorrarte el tiempo. O sea, ganas tiempo, te venden tiempo. Sí. Entonces, entre ir a comprar algo y que te solucionen un problema puntual, pues a lo mejor estamos hablando de que todavía no nos han vendido proyectos, como bien decía Antonio, pero el día que empiecen a venderlos, los vamos a comprar. ¿Por qué? Porque nos van a hacer, nos van a dar solución a muchas cosas que ahora tenemos que asumir únicamente comprando ese producto. Exacto. ¿Entendéis? O sea, nos están lo decía aportando. Alberto también, ¿no? Es decir, montame la tienda en Nueva York, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso a alto nivel sí que se está haciendo. En Valencia tenemos Mercadona, que también es muy fan de todo lo que es cuestión de proyectos y está trabajando a un nivel parecido, pero eso al final va calando porque realmente atiende las necesidades de la gente, que hoy en día lo que compramos muchas veces es tiempo, es no invertir el tiempo en otras cosas. Sí. Contra más nos solucionen, muchísimo mejor. ¿Entendéis? Ya tenemos ejemplos incluso de empresas a nivel nacional que no te venden garrafas de agua, sino te venden el servicio que a ti nunca te falte el agua en tu casa y están pendientes de darte ese tipo de soluciones. Pues de alguna forma es... De hecho, el ejemplo que has puesto, Javier, de Mercadona, creo que es interesante porque no es a lo mejor aterrizado lo que tú estabas diciendo, Antonio, pero creo que va en esa línea. Si habéis visto últimamente, en el último año más o menos, Mercadona ha cambiado toda la pescadería, ha puesto pescadería de fresco. En Andalucía, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con muchos barcos que todo lo que pesquen en el día se lo venden a Mercadona y lo distribuyen. Y he visto aquí, ayer pude ver en Logroño, que lo mismo que yo compro en Sevilla lo puedo encontrar aquí. Eso que te están haciendo, están vendiendo, según el estudio que hicieron, es dieta saludable, que es pescado fresco. Tú entras y ya buscas, además de esos productos, te están vendiendo unos productos especiales que son saludables, para que tú entres y tengan este proyecto de vida saludable, entras en un centro de Mercadona y lo tienes completo. No es todavía ese... Pero yo creo que la tendencia que vamos, porque tenemos personal shopper, tenemos un trainer dentro del gimnasio, tenemos una aplicación en el teléfono o en el reloj que nos recuerda que tenemos que beber agua, que nos tiene que decir, no, levántate 5 minutos para andar. Parece que la tendencia va hacia eso, ¿no? A que nos organicen la vida y que ganemos tiempo. Exacto, que nos den soluciones y que ganemos tiempo. Muy bien. Otra pregunta de los hojitas. ¿Cómo medir el riesgo de un proyecto de modo tangible?
Esta tiene un nombre, Julián Gómez. Qué bien. Bueno, realmente es complicado decir de forma tangible. O sea, es complicado porque la medición de los riesgos en general siempre es subjetiva. Siempre depende de la persona que lo haga. Y podemos tener un valor tangible, 7, pero ese 7 lo he calculado yo. Y a lo mejor Antonio lo calcula y para él es 5. O Alberto lo hace y para él son 4. Depende de la persona. Lo que dentro de las organizaciones tenemos que ser conscientes de este problema e intentar paliarlo. Ahora, ¿cómo medirlo? Por dar algo concreto, pues probablemente busquemos los criterios lo más objetivos posible. Por ejemplo, riesgo para la organización en reputación, en pérdidas económicas, en impacto con respecto a los clientes, en que pueda vender, dejar de vender. O sea, podemos tener muchos criterios. Al final dependerá de nuestro proyecto y de lo que estemos intentando hacer. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Cuáles son los sectores que más demandan directivos de proyectos? Te toca. Bueno. Sí, a ver, en este momento y como, o sea, ya como empresario y conversando con otros compañeros, etcétera, pues todos aquellos sectores que están como mucho más desarrollados en este tipo de metodologías. Léase, por ejemplo, automoción, ¿vale? Léase, por ejemplo, sector naval, ¿vale? Sectores industriales, aeroespacial, sin ir más lejos. Esta semana pasada estuve con un importante grupo empresarial que tiene 6 plantas en España, que fabrica componentes para Airbus, que están pues tratando de implantar una metodología de gestión de proyectos, ¿vale? Todo al final, todo aquel vosotros pensad, todo aquel que entrega una parte, ¿vale? Una pieza, una parte del producto que posteriormente se tiene que procesar, eso es carne de directores de proyectos. Y si me lo permites, yo antes os decía al principio que soy de Ourense y concretamente de la zona del Ribeiro. De hecho, mi familia tiene una bodega y en una tierra vitivinícola con esto pues será lo mismo. O sea, al final piensen que la uva, en el momento que alcanza un determinado grado, tenemos menos de 48 horas para sacarlas de las cepas, meterlas en unas cajas, llevarla a la bodega, despalillarla, etcétera, etcétera. Esto es que somos project managers, lo llevamos en el ADN, ¿no? Yo creo que aquí en La Rioja es un sitio para hablar de esto. ¿Alguna pregunta? Hola, como ha dicho Antonio que hay que focalizar, me gustaría que cada uno dijerais cuál creéis que es el principal reto del director de proyecto. Esos son 4. Esos son 5. Esas te valen por 5. Pero que cada uno digáis el vuestro. Sí, por eso. Muy bien. Empiezo yo. Yo creo que si tengo que elegir los mejores directores de proyectos conectan muy bien lo que el proyecto va a generar, el beneficio o el impacto y cambian el lenguaje, hablan muy bien, no hablan de estamos desarrollando una aplicación, no dice esta aplicación la vamos a utilizar para incrementar el mercado y vamos a vender 200.000 para finales del año. Son gente que comunica muy bien, entiende el negocio muy bien. Lo comparto, pero por decir otra, yo creo que también es aquel que es capaz de generar el compromiso de su equipo. Es decir, porque Carlos era el que ayudaba a llegar a la luna, ¿no? Sí. Es decir, el director que convoca ese ánimo dentro de su equipo, creo que es abundando en la tuya, por supuesto, sí. Pero por decir una distinta. Sí. Yo, me adhiero y diría una palabra que me parece definitiva. Es el que logre entusiasmar a su equipo con la gestión, con la dirección del proyecto. Porque esto no se trata de aptitud, señores. O sea, la aptitud la podemos conseguir con mayor o menor esfuerzo. La podemos tener incluso no utilizarla, pero aquí se trata de actitud, de querer desarrollar, involucrarse y formar parte. Y para eso hace falta llevar a niveles de entusiasmo. Entonces, ese director de proyectos que es capaz de entusiasmar a todo su equipo por el logro de unos objetivos comunes, yo creo que es el que va a llevar los proyectos mejor.
me la has pisado. Pero bueno, pues por ahondar un poquito más y tratar a Julián no le van a quedar opciones. Alguien de los de recursos humanos, pues hablamos de la actitud con C. O sea, al fin y al cabo estamos hablando de, o sea, la parte, si queréis, la competencia técnica, las hard skills que se llama, esa es la fácil de adquirir. O sea, cualquiera podemos estar en cualquier asociación de gestión de proyectos, adquirir una determinada competencia técnica. La difícil es la otra, la competencia blanda, ¿vale? El soft skill es la actitud de querer trabajar y de poder trabajar por proyectos. La misma aplicación tendría los interim managers, ¿no? Es una cuestión de fe, es una cuestión de competencia blanda, efectivamente. Yo no voy a hacer copión, yo lo tenía pensado de antes, pero claro, al final todos hablamos de lo mismo, pero yo utilizaría la palabra que está por encima de todas, que recoge todo lo que habéis dicho. Las personas. O sea, lo importante, el reto principal de dirección de proyecto es: hay que gestionar los interesados, hay que gestionar el equipo, hay que gestionarse uno mismo, las relaciones con el resto, sobre todo en las personas. Cuando llegan los robots y nos suplanten, eso no hay problema, pero seguirán quedando personas con las que hay que motivarlas, tú tienes que tener motivación si tienes con un día malo. Y quería poner una anécdota muy cortita, que decían, es que no recuerdo exactamente quién fue el autor donde lo leí, que decía que había un día que tuvo que quedarse malo y el proyecto iba mal y estaban trabajando los fines de semana. Entonces él se fue a casa, trabajó de casa como pudo, al día siguiente, el lunes por la mañana, trabajando con fiebre tal, y llegó la directora, en este caso era una directora de proyectos, con un tazón de sopa y se lo dio, se lo puso. Y él dijo, ¿y esto qué es? Dice, esto es dirección de proyectos. Entonces, un poco el resumen, hay que cuidar de la gente para que luego la gente sea capaz de hacer lo que necesitamos. Muy bien. Ahí tenemos... Hola. Buenas, para Antonio también, porque me ha chocado bastante el tema de la dicotomía que estamos hablando entre el vender el producto y vender el proyecto. No sé si os acordáis, hace muchos años ya el célebre Risto Mejide hablaba de... hizo popular aquello de eres un producto, te puedes vender, ¿no? A los que iban a Operación Triunfo y cantaban un programa. Sí. Yo, la reflexión que vengo haciendo, escuchándos, es, ¿no será que lo que está pasando es que lo que ocurre es que estamos convirtiendo, o las empresas están convirtiendo a los proyectos en un producto, que es un poco diferente a lo que venimos hablando? Es decir, que es el proyecto lo que quieren vender efectivamente, y por lo tanto lo que históricamente se han vendido, que son los productos, nos podemos fijar en cómo ha sido el marketing de los productos clásicos para vender el proyecto. No sé si las compañías están diciendo, tenéis que vender el proyecto, tenéis que fijaros en cómo se han vendido las cosas para vender el proyecto. Buena reflexión. Sí, yo creo que... Y para ti, Juan G, es eso. Sí, yo creo que sí, que puedes utilizar las técnicas para vender productos, para vender proyectos y venderlos como productos. Al final es crear algo, crear una ilusión, crear una solución, y no solo crearla, pero implantarla y seguirla. O sea que vas más allá que solamente una intervención, pero es algo más a largo plazo, con un fin. Al final se tiene que terminar, si no, no sería un proyecto. Pero sí, evidentemente no pues tiene que ser así. Muy bien, ¿alguna pregunta por parte del público? Sí. Tenemos, si el mundo está cambiando, ¿no tendría que evolucionar la gestión de proyectos y hacia dónde? Qué buena pregunta, gracias. ¿Hacia dónde? Buena pregunta. Hombre, yo creo que evidentemente el cambio tiene que ser hacia la agilidad, ¿no? Es decir, ya que tengo a César aquí frontal, me ha venido a la cabeza el tema de la agilidad. La gestión de proyectos tiene que imbuirse, y creo que el PMI así lo recoge ya, de hecho, en esta sexta edición, del tema de la agilidad dentro de los proyectos, ¿no? Porque está claro que el time to market cada vez es más pequeño, tenemos que llegar mucho antes al mercado, tenemos que buscar mucho antes el feedback del cliente. El cliente, la persona para quien estamos haciendo el proyecto, está en el centro, y por lo tanto el cliente tiene que estar en el proyecto, y la única no, pero posiblemente la mejor forma que está inventado hoy en día posiblemente sea el tema de la agilidad, ¿no? Es decir, hacia ahí, más, pues sí, también el PMI lo recoge, el Project Manager tiene que ser cada vez más gestor, tiene que estar cada vez, compartir más la estrategia de la compañía, va alineado con el interim management, porque si no hay estrategia, si no hay rumbo, no vale de nada, con lo cual el proyecto tiene que estar completamente alineado con eso. Entonces yo creo que son las líneas, vamos, joder, es que esa pregunta no la debería haber respondido Antonio,
que sabe mucho más que yo de esto, pero vamos, yo creo que un poco es el camino, ¿no? Y aparte ha salido ahora una nueva versión del PMBOK, por la 6, o sea, claro que va evolucionando, ya va por su versión 6 y va adaptándose, igual que otros marcos. La agilidad también ha tenido versiones y yo creo que sí, que al final se van adaptando, porque las propias metodologías hacen lecciones aprendidas de ellas mismas. Eso es lo que permite enriquecerse y con los nuevos paradigmas pues ir incorporándolos dentro de cada uno de los marcos. Yo simplemente por hacer una anotación, una aportación al tema. Yo creo que la gran problemática de esto, yo personalmente lo vivimos en la asociación, nos llama un montón de gente, nos comenta, nos dice, nos cuenta sus experiencias vitales. Al final lo que tenemos es un gap tremendo entre la realidad, ¿vale?, que es la pequeña y mediana empresa, ¿vale?, y todas estas corrientes, tendencias de management, etcétera, etcétera. O sea, vamos, digamos que somos punta de lanza, vamos muchísimo más rápido que el tejido empresarial. Entonces, este gap, dentro de un mundo donde estamos hiperconectados, todo está globalizado, todo es caduco de forma inmediata, los famosos entornos VUCA, hay un colectivo, que es el colectivo PYME, que se queda atrás. ¿Vale? Que se queda atrás. Entonces yo creo que lo que debemos es buscar las formas de cómo sentarse. Yo cuento y termino un ejemplo. Lo comentaba ayer en la cena, yo no sé con lo que estaba hablando, pues alguien, una persona muy reconocida a nivel nacional aquí en España, que supongo muchos de vosotros conoceréis, Manuel Castro, fue representante del Instituto Goldratt aquí en España y habla de cadena crítica, ¿no? Entonces un día cuando me estaba contando, es un tío muy campechano, es gallego, y el tío me decía, mira, yo todo esto, yo o me siento con el empresario, me dice, tú entras en mi página web y dices, uy, estos deben de cobrar mucho. Y me dice, yo me tengo que sentar con el empresario, con la empresaria y contarle realmente lo que vamos a hacer. Y en el momento que sabe realmente lo que vamos a hacer, compra. Entonces yo el mensaje que lanzo es, bajemos al junto del empresario, de la empresaria, y de verdad que tiene muchos problemas, y da igual que le llamemos project management, interim management, de todo eso hay que bajar y contárselo y lo van a entender. ¿Se está aprovechando la toma de decisiones en el campo de la gestión de proyectos en base a datos de Big Data? ¿O cómo está influyendo el Big Data en la gestión de proyectos? Es que el Big Data es un proyecto en sí mismo. Lo hablaba con Julián cuando veníamos para acá. Es decir, el Big Data, ¿para qué sirve el Big Data? Para todo, vale, pero pongo un ejemplo. Para todo. Sí. Bien, pero mi barbería, ¿no? Correcto. En mi barbería, ¿para qué sirve? ¿No? También es que ahora parece que son las palabras de moda, ¿no? Big Data. ¿Y qué es Big Data? No, para Project Management. Principalmente, yo creo que ahora mismo no se puede utilizar porque no tenemos Big Data en Project Management. Big Data, como su nombre sí indica, es tener muchos datos. Para tener muchos datos, imaginaros, es por ejemplo, el ejemplo que le decía a Juan esta mañana era que en una barbería donde yo voy en Sevilla, tiene un TPV, bueno, por hacer publicidad del BBVA, y le ofrece por contratar el TPV con ellos un informe mensual de los productos que venden otras barberías en esa zona. ¿Para qué? Para que si él no vende ese tipo de productos, los pueda vender y se aproveche de que la gente compra ese tipo de productos. Eso es Big Data. ¿Por qué lo puede hacer esa empresa? Pues porque tiene muchos datos. Pero dentro de una organización, hablar de Big Data relativa a dirección de proyectos es muy complicado. Tendría que ser aplicado a algo en concreto. Por ejemplo, tengo la gestión de un hospital y quiero mejorar la experiencia de los enfermos que asisten al hospital. Ahí sí puedo recabar muchísima información y tratarla. Sí puedo hablar de Big Data. En el resto sería mejoras, pero orientadas no a un dato tan grande. Casi análisis de Business Intelligence, más que Big Data, ¿no? Es decir, que el Big Data es muy big. O sea, debe ser muy big para poder estar con usted. Dice que el Big Data los problemas no son las respuestas, sino saber hacer las preguntas. Efectivamente. Toda la Esa es la cuestión. No sabemos qué Correcto. preguntar. Es la cuestión. Con Watson hace de hecho, años. por eso se están haciendo sistemas que aprenden, ¿no?, en el razonamiento automático para intentar encontrar ellos la pregunta. Exacto. ¿Qué es lo difícil? Claro, si los datos están. Al final siempre preguntamos las mismas cosas y claro, normalmente tampoco son excesivamente complejas. Muy bien. ¿Realmente si alquilamos los directivos no nos generarían una dependencia a la empresa? Señor Varela. No acabo de lo repito, ¿realmente si alquilamos los directivos no nos generarían una dependencia a la empresa?
sigo sin entenderla, pero o sea que como empresario, entiendo que esto lo está preguntando, sí. Lo está preguntando un empresario, una dependencia de que una adicción de contratar, de alquilar a más, o una dependencia de que llega un momento y se van. No, a ver. De que haya usura del conocimiento, por ejemplo. Sí. Yo te pongo. Yo trato de ser práctico, ¿no? Al final, pensemos en cuando alquilas un coche, ¿no? Entonces tú llegas, te coges un Ryanair, te vas a Edimburgo y bueno, pues quieres ir a ver las Highlands y te alquilas un coche y con 2 días y tal, ¿no? Tú sabes para qué lo necesitas, ¿no? En el tiempo que lo necesitas y cuál es la utilidad, ¿no? Eso un directivo es exactamente igual. El problema es si lo alquilas sin saber exactamente para qué lo alquilas, ¿no? Y qué utilidad le vas a dar. Entonces, claro, ¿puede haber dependencia? Sí, efectivamente, puede haber una dependencia. El problema no es ese. El problema es que cuando lo alquilaste no sabías exactamente para lo que ibas a alquilar. Pasa. O sea, muchas veces pasa. Pero ¿qué pasa? No se está alquilando un directivo, se está incorporando a un directivo que realmente a lo mejor necesitas en estructura con una modalidad que no es la adecuada para la contratación de ese directivo. Pero realmente el alquiler de directivos es, yo necesito este directivo para ir de aquí a aquí. Y aquí usted se va. O sea, llegan, te solucionan el problema y se van. Y si me permites, también puede pasar en las modalidades de contratación estándar que no contrates y sí que se genera una dependencia. Si no sabes para qué lo has contratado o no tienes claro cuál es la finalidad. O sea que en ambos casos, ante la contratación normal, también te puede hacer más roto, porque el que alquilas sabes cuándo acaba y no tienes ninguna dependencia, mientras el otro sí que tiene unos beneficios sociales, etcétera, que a lo mejor te pueden llevar a un mayor problema. Sí, si me permite, fíjate, hay una figura, y rápidamente, hay una figura, a todo esto se le dan nombres británicos, que se llama el try and hire. Prueba y después contrata. Eso es una auténtica perversión. Y lo digo aquí claramente. O sea, esto es una auténtica perversión. O sea, al final le tratas de vender a un empresario, de decir, oye, primero te lo alquilo y si te gusta, lo contratas. Alquiler con opción de compra. Ese planteamiento había que meterlos en el cohete que los subiese Carlos en el cohete y mandarlos a la luna. Sí, pero sin opción de vuelta, sin billete. Porque eso es una perversión del concepto. Y otra relación a este tema, y si contratas un interim manager y se lleva mal con el equipo, ¿qué pasa? Sí, bueno, eso es un clásico. A ver, aquí es un clásico, porque, a ver, aquí hay 2 partes. Tú tienes un problema y lo que estás buscando es competencia técnica, hard skills, para que te solucione el problema, pero cuidado. Y luego está la competencia blanda, O sea, al final, esto es lo que se trata, y aquí juegan un valor, juegan un papel importante los providers. Aquí hay una especie hay 2 tendencias en el alquiler de directivos. Hay, por un lado, los directivos que se agrupan, que tienen empresas proveedoras de servicios de interim management, que es chocolate para todos. Ellos llegan a una empresa y me dicen, ¿qué tienes un problema de marketing? Voy yo. ¿Qué tienes un problema de financiero? Va mi compañero. ¿Tienes un problema de recursos humanos? Va ella. Va, Y luego están la otra tendencia, que son los que vienen los del recruiting, ¿vale? Los evaluadores. De ahí vengo yo, ¿vale? De ahí vengo yo, que es, al final, llegan a una empresa y dicen, a ver, ¿cuál es el problema? Tenemos que buscar primero la competencia dura, la competencia, el hard skill, la competencia técnica, y luego tenemos que ver, a ver, ¿con quién se va a rozar? Porque esto, al final, normalmente, fíjate, las empresas contratan por competencia dura, porque trabajan. ¿A quién conoces? Oye, ¿conoces a alguien que pueda hacer esto? ¿Y por qué suelen echar a los directivos? Porque no se aguantan. O sea, tú pregúntale a cualquier directivo, muchos de los que estáis directivas, de los que os han puesto en la calle, ¿conoces a alguien? ¿Por qué os han puesto en la calle? ¿Porque no sabéis hacerlo? No, probablemente porque os hayáis enfrentado con alguien de la empresa. ¿Por qué? Porque hay que rozarse todos los días. Respondiendo, hay que acertar en esa segunda parte. Esa segunda parte hay que acertar. Muy bien, tenemos una última pregunta, por favor. Bueno. Sí, buenas tardes. Habéis comentado una palabra de moda, Big Data, y ahí va otra, que es la de la inteligencia artificial, que está por todas partes y parece que va a ser todo increíble con tanto aprendizaje y todas esas cosas. ¿Cómo veis, por la experiencia que estáis viendo igual en algunas empresas ya, que puede afectar a la profesión de dirección de proyectos todo este tema del aprendizaje automático y la inteligencia artificial?
Y aprovechando el micro, quería hacer una segunda pregunta. Antonio, o los que tengáis esa experiencia también, has planteado, Antonio, dos estructuras organizacionales para pasar a la derecha, ¿no?, que es un debate bastante viejo. Danos ideas para convencer a los dueños de las empresas de que efectivamente ese paso es positivo y da resultados. Gracias. Empieza por la segunda, igual. Bueno, podríamos estar otra hora más, David. Yo creo que la idea es... Yo cuando hablo con directivos les digo, ¿sabes cuántos proyectos tienes? ¿Sabes lo que producen? ¿Sabes cuánta gente está involucrado? Normalmente dices, no sé. Tenemos demasiados, Entonces lo que les ayudas es, cuando llegas con una especie de estructura de proyectos, es tener más control en la gestión de los proyectos, tener más visibilidad, priorizar, poner a la gente buena en los proyectos más estratégicos, y eso lo haces pues para ser más ágil, para llegar al mercado, para saber el valor que inviertes y lo que recuperas. Es para cambiar un poco muchos problemas que se ven en empresas más grandes, no creo que en PMIs, es los silos, y tienen un problema enorme de trabajar en equipos, porque todos los incentivos también van por silo, y eso es algo que todo el mundo está intentando romper, y a través de la gestión de proyectos consigues dar más poder y más recursos a los proyectos estratégicos de transformación, de creación de valor, y yo creo que es un diálogo que tienes que hacer dependiendo de las prioridades, de las necesidades, de las experiencias que tengan, para que vean que les añades valor, que esto no lo haces por tener más trabajo, ¿no? Si vas a tener mejor trabajo. Y yo creo que es un diálogo, pero un diálogo estratégico, y no de tener más... mejores planos, mejores estimaciones. No, el diálogo que tienes con esta gente es estratégico, es de gestión de la empresa. Yo me atrevo con la primera parte. Yo también me atrevo. Dale. Mira, decir cualquier predicción al final es muy complicado, porque no sabemos. Te voy a poner un ejemplo. A final del siglo XIX le pidieron a una serie de científicos que dijeran cómo iba a evolucionar Nueva York, y pensaron que un siglo después estaría sepultada por una montaña de estiércol, porque si seguía creciendo la población, el número de caballos que necesitarían para llevar esa población, pues tendría que taparlo todo de estiércol hasta arriba. Lo que pensemos ahora con la inteligencia artificial es lo que conocemos nosotros, pero probablemente dentro de unos años haya otro cambio, otra disrupción, que tanto hablaba Antonio, que nos cambie los esquemas. Ahora, exactamente, con lo que sabemos ahora, pues si la inteligencia artificial es capaz de encontrar las preguntas, está claro que la dirección de proyectos le puede ayudar mucho, porque puede analizar una organización y sugerirle cuáles son los métodos y las técnicas mejores hasta ese momento con el conocimiento que llevan. Pues será una gran ayuda. Por ahora, por lo que conocemos, seguirán haciendo falta personas que son las que todavía tenemos ese conocimiento, somos capaces de extraerlo y decir, mira, pues vamos a ir por aquí o vamos a ir por allí. Yo si me lo permites, en este caso actuaría de gallego. O sea, yo te diría, si me permites, si hablamos de un concepto más amplio, inteligencia artificial, Big Data, vamos a meterlo todo en el motor, digitalización, ¿vale? Esto de que todo el mundo, en Galicia hay un dicho, no sé si la Santa Compaña, ¿no? Todo el mundo habla de ella, todo el mundo tiene un pánico terrorífico, pero nadie sabe lo que es. O sea, no, pues la digitalización es 3/4 de lo mismo. O sea, yo te pregunto, ¿es un fin o es un medio? ¿De qué estamos hablando? Todo esto, que es fin. Pensemos en las pymes de La Rioja. ¿Es un fin o es un medio? ¿Es un fin en sí mismo o es un medio? Yo me mojo, es un medio. Al final es un medio para llegar a algo, lo que hablábamos al principio. Entonces, claro, si lo que nos dedicamos es, en lugar de hablar de medicina, estamos hablando de las bondades del fonendoscopio, pues vamos a tener un problema, que se nos va a morir el paciente. O sea, dejémonos de fonendoscopio, hablemos de medicina. Totalmente de acuerdo. En los años 60 no teníamos los avances tecnológicos ni la capacidad de llevar a cabo información, análisis, y bueno, cuando llegó facilitó y nos permitió hacer más con menos. Pues con el Big Data y con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Va a ser un nuevo facilitador, aparte de los proyectos que pueda llevar en sí mismo. Muy bien, pues hasta aquí me dicen que hemos tenido de tiempo. Pido un aplauso muy fuerte para mis compañeros. Bueno, sin más, muchas gracias a todos, gracias por haber aguantado aquí hasta el final, muchas gracias a los ponentes,
a APGP, que sin duda nos han ayudado, han sido el alma mater con toda la ilusión del mundo para conseguir, que yo creo que unas jornadas con mucho éxito. Gracias por el esfuerzo de los ponentes, de todos los sitios que habéis venido. Desde el Gobierno de La Rioja, muchas gracias a todos vosotros y sobre todo ahora nos interesa vuestro feedback. Os vamos a mandar una encuesta que recibiréis todos vosotros con todas vuestras sugerencias, vuestras opiniones, la valoración de estas jornadas, que todas siempre las tenemos muy en cuenta y sin más, pues nada. Que aproveche la comida y hasta la próxima. Gracias.